Adelante, diputada. Bueno, la primera pregunta sería que expliquen por qué los miembros del directorio no van a trabajar. Agarro la pregunta no respondida, así que pónganla como primer pregunta. A esta hora creo que la dinámica, como bien dijo el presidente, de este juego de preguntas y respuestas sobre posiciones políticas creo que está muy claro, porque lo de Lombardi es una posición política. Y lo expresó el mismo día que generó los 357 despidos en su propia cuenta de Facebook. Muchas veces repitió durante la tarde el término de posverdad y de noticias falsas. Pues yo llego a la conclusión de que usted es un generador de noticias falsas, porque toda la tarde generó noticias falsas. En el segundo párrafo de su posteo, dice, donde reina la posverdad, no hay periodismo posible donde se inventa la verdad, lo único que importa es el efecto de la noticia y no su fundamento. Pues, yo considero que usted es un especialista en posverdad, porque lo que ha hecho desde que despidió a los 357 trabajadores de Telam es construir posverdad, es decir, construyó mentiras desde el primer día. Porque inventó que la razón de los despidos no era política. Y durante toda la tarde usted y sus funcionarios trataron de explicarnos, contradiciéndose de manera permanente, que las razones no eran políticas, porque dijo una serie de irregularidades que supuestamente cometieron en la generalidad estos despedidos, pero fue muy claro y contundente el diputado Moyano, donde si hubiera sido así, hay mecanismos dentro del organismo y dentro de las leyes laborales para que los despidos se generen con causalidad, con explicaciones y con las metodologías administrativas laborales correspondientes. Sin embargo, todos los despidos fueron generados por reestructuración de la empresa. Por lo tanto, ahí, para empezar, hay una gran mentira. O los despidieron con causales, como acá nombró el señor en varias ocasiones, sobre todo con respecto a las delegaciones del interior, o no fueron despedidos con causales. Porque si tuvieran las causales, los telegramas hubieran llegado personalmente a cada uno de los despedidos con una explicación correcta y coherente de por qué eran despedidos. Sin embargo, creo que hubo una manipulación política de todo esto con respecto a tratar de echar la culpa, y lo dice claramente en el segundo párrafo de su publicación. En Telam, la administración anterior vulneró, despreció y destruyó este sentido último, el de la objetividad. La propaganda se enmascaró detrás del periodismo. Y la verdad que este es un gobierno que enmascaró la propaganda detrás del periodismo, nada más que del privado. Porque la verdad es esa, y lo que están haciendo es vaciar la agencia Telam, mintiendo de que hay causales políticas donde se destruyó, se vulneró y se despreció el sentido objetivo de la información para justificar el vaciamiento de la agencia. Se dijo que lo que se busca es profesionalizar la agencia, y sinceramente yo me pregunto, si supuestamente lo que hicieron en la gestión anterior fue destrozar la imagen y la construcción objetiva de información, ¿cómo puede ser que se eche de los 357, 98 periodistas? 98 periodistas son echados, de los cuales 40 tienen más de 10 años de antigüedad. Por lo tanto, si hubo un plan en la gestión anterior de hacer todo esto que usted dice que hicieron, ¿por qué echa a 40 periodistas donde el que más antigüedad tiene son 34 años y acá en estos 40 son de los 98? Yo tomé una planilla solamente de los que tienen más de 10 años de antigüedad, con función de periodistas acreditados, cumpliendo esta función y cumpliendo esta tarea. Así que ahí hay otra fake news, señor ingeniero Lombardi. Porque además hay casi 100 periodistas echados.
son personas y la verdad es que creo que son profesionales. Y que se habló un montón de veces durante la tarde de la capacidad de la agencia TELAN y de recuperar la cuestión federal. Y la verdad que usted dijo que los empleados, en ese mismo párrafo, eran lobos disfrazados de corderos. Sinceramente, el día que echa a 357 personas sin ninguna causal manifiesta, los agrede de esa forma, diciendo que son lobos disfrazados de corderos. Sinceramente, son funcionarios públicos. Tienen que tener mínimamente 2 dedos de frente de respeto por los empleados, públicos y privados. Esto no es una empresa donde ustedes pueden mandar, resolver y decidir. TELAN no es su empresa. TELAN es de todos los argentinos. Y si me dice usted que son todos los despedidos lobos disfrazados de cordero, yo quiero saber cuáles son. ¿Cuáles de los 357 despedidos, según su criterio, son lobos? Porque a mí, sinceramente, no me parece que sea un calificativo que merezca ningún empleado, salvo que usted acredite fehacientemente que se han comportado de esa manera. Yo no sé si los empleados son lobos o si ustedes son los lobos disfrazados de corderos. ¿Por qué? Porque vaciando TELAN se vacía la distribución de información coherente, objetiva y efectiva de todo el país. ¿Por qué? Porque se centraliza la información. ¿Por qué? Porque no se democratiza la distribución de la información, que cada vez se concentra más en manos privadas y en monopolios que todos sabemos cómo se manejan con la pauta mediática. Entonces, a los que digan lo que a ustedes les interesa o a lo que a ustedes les sirve o a lo que el gobierno lo beneficia, perfecto, sigue. Entonces son los bendecidos, porque no solamente trataron a los despedidos como si fueran lobos, sino que todavía le mandaron a los empleados que quedaban la bendición, porque resulta que son incorporados y que quedan elegidos. ¿Elegidos para qué? ¿Elegidos por quién? ¿Elegidos por ustedes con qué criterio? Vuelvo a la pregunta, ¿con qué criterio los echaron y con qué criterios eligieron a los que debían quedarse? Miren, durante toda la tarde hemos tratado de tener paciencia y de escucharlo decir que el rol de la agencia era el tema federal. Y el tema federal, ¿qué quiere que le diga? Justificar que Catamarca, Formosa, Chaco, Misiones y Chubut deben cerrarse. ¿Por qué? Porque esos empleados no funcionaban. ¿Hubo algún sistema de estímulo? ¿Hubo alguna forma de, algún mecanismo de generación de contenidos o de exigencia? Si usted dice que en una agencia generaban 9 partes por mes, ¿hubo alguna notificación a ese empleado, a ese agente, exigiéndole un parte por día? ¿Hubieron notificaciones de ese tipo? ¿Están fehacientemente controladas y respondidas? Porque sinceramente, el tema de la representación del interior real y la función que cumplimos nosotros acá los legisladores tienen que ver con defender eso. Y con defender que tengamos una agencia nacional a la cual los ciudadanos puedan dirigirse y puedan garantizar, generar contenidos y puedan garantizar que la información de la capital federal es tan valiosa como la de Chubut, como la de la Patagonia, como la de Entre Ríos, como cualquiera de las otras provincias. Por eso usted se refiere a este concepto de posverdad en el sentido de que, claro, la verdad es que a quién le importa lo que le pasa a esas provincias. Si a ustedes lo que le importa es lo que le pasa a los grandes medios nacionales y cuál es la pauta y cuál es la distribución de esos medios y cuál es la distribución de la plata que ustedes disponen. Fíjense, de la televisión nacional en el primer semestre del 2018, Vaya 22%, cerrando, diputada, por favor. sí, hay muchos que ya quedan cierro, todavía. 22% para Telefe, 22% solamente la televisión, 22% para Canal 13, 12% para Canal 9,
9, 5% para Canal 7, 12% para América y el resto del interior del país 25%. ¿Y cómo se divide eso? Córdoba y Santa Fe se llevan todo y hay 15 provincias que no tienen pauta, hay 15 provincias que no tienen interés para ustedes. Entonces, mire, yo creo que acá se han generado falsas noticias todo el día. La función de la agencia es garantizar una cobertura federal, pues no lo están haciendo y no lo van a hacer porque lo que están haciendo es cerrar y vaciar la agencia. Garantizar el acceso a las noticias no lo están haciendo. Garantizar el derecho de los ciudadanos a generar información tampoco lo están haciendo y en ningún momento de toda la tarde hablaron de cuál es el plan estratégico que fundamentó todo esto y cómo va a funcionar la agencia TELAM. La diputada Banfi en alguna de sus intervenciones dijo que eso lo teníamos que tratar en otra comisión, entendí que lo teníamos que tratar en otra comisión. Pues la verdad que no me parece que haya que tratarlo en otra comisión porque en este punto es donde se echaron a 357 personas que forman parte de garantizar ese derecho y garantizar todos estos derechos de los argentinos. Porque la verdad que este invento de que en el 2003 habían tantos empleados y que en el 2015 habían tantos otros y que por eso había que recortar, ¿y por qué había que recortar en áreas tan fundamentales como las de desarrollo tecnológico que quedaron totalmente desmanteladas? ¿Y sabe por qué se aumentó? Porque en el 2003 la agencia solo tenía servicio de cable. Ya cierro. Servicio de cable, servicio fotográfico y área de administración. Eran las únicas 3 áreas en el año 2003. Estamos en el año 2018 y lo que se estaba haciendo creo que era una modernización de la agencia. De todas maneras, si ustedes quieren hacer funcionar esto con 357 empleados menos, me parece que lo único que quieren es que la gente no se informe y uso el término con el que empezó su intervención, infoxicar. La verdad, infoxicar, intoxicar al pueblo, intoxicar a la gente con información falsa, eso es lo que está haciendo usted desde este gobierno. Gracias. Gracias, diputada.